y ha sido invitado cordialmente. El señor mayor del ejército, Evaristo Castillo Aste, fue asesor de guerra política en el Frente Guayaga, jefe de operaciones contra la subversión y el narcotráfico en esta zona en el año 91-92, a propósito de estas discusiones si el responsable o el presidente de Vidra, que es el señor Soberón, va a trabajar o no en la erradicación de los cultivos ilegales de las hojas de coca. Pero les mencionamos, amigos oyentes, el señor Soberón ha mencionado el día de hoy con claridad de que él sí va a trabajar, pero no va a trabajar de la manera, entre comillas, mentirosa, como lo han hecho algunos gobiernos, en el sentido de que dicen hay que erradicar los cultivos ilegales de hojas de coca. Los cultivos ilegales nos referimos a aquellos cultivos que están orientados al narcotráfico, y que al final los gobiernos no han cumplido. Él lo quiere hacer de una manera seria y firme, y trabajar también simultáneamente en la generación de cultivos alternativos a la hoja de coca, especialmente para los campesinos o para los propietarios de estas extensiones de terreno que requieren también generar otras formas de sobrevivencia económica. El chacchao de coca, que es una forma tradicional, ancestral, muy utilizada y que además es agradable, es un estimulante tan similar al café, no está prohibido, ¿no? Y tanto así que nosotros vemos una serie de infusiones de hojas de coca que se venden en los principales supermercados, por lo tanto no tiene por qué asustarnos. El detalle es la manera ilícita como se va generando en el cultivo de las hojas de coca orientada al narcotráfico, que hace tanto daño. En el país hay una creciente tendencia de jóvenes, ustedes habrán visto algunos reportajes que hay incluso lugares donde se expenden con total facilidad a los jóvenes que están en edad escolar, ¿no? Y que hablar de otros países, especialmente de Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores de hoja de coca, de pasta básica de cocaína, de clorhidrato de cocaína, etcétera, en sus diferentes alternativas, y se dice que el Perú es uno de los principales exportadores y es el que tiene mayor cantidad de áreas de cultivo. Estimado mayor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería agradecer antes que nada por la invitación, ¿no? Y quería decir lo que usted ha dicho hace un momento, ¿no? Hoy en día, hace 5 años teníamos 25.000 adictos, ahora tenemos 160.000, ¿no? Hace 5 años no se sabía de mucho consumo en los colegios, ahora se puede afirmar que 500.000 escolares en el Perú han consumido o pasta básica o cocaína. ¿Y qué pasó con tu labor, a propósito, retornando en el tiempo pasado? Bueno, usted tenía un cargo importantísimo en el Alto Guayaga, en la erradicación del narcotráfico. Bueno, fíjese, el año 91 y 92 y era un mayor del ejército con 37 años, ¿no? Y fui cambiado al Alto Guayaga como jefe de operaciones, ¿no? Y ahí comenzó, pues, Estamos hablando del régimen de Fujimori. De Fujimori, sí, ¿no? Del general Nicolás Hermosa y del poderoso Vladimiro Montesinos. Nicolás, el general victorioso. Victorioso. Entonces, cuando llegamos a la zona a combatir, a los que nos habían enviado a combatir, nos encontramos con que no, pues la realidad no se combatía, sino había complicidad. Por eso yo ahora en estos días que escucho que se emiten opiniones y un montón de opiniones y todo el mundo dice y dice y ataca, ¿no? El problema no es ese, este problema tiene mucho trasfondo. Un trasfondo político. Claro, y viene del año 91, ¿no? No viene de ahora, ¿no? Del año 80 aproximadamente. En la época de Verón se descubrió de que había gente vinculada al gobierno con el famoso señor que tenía incluso sus áreas de procesamiento de hoja de coca aquí en la ciudad, ¿no? Claro, en Villacoca. En Villacoca, ¿verdad? Claro, o sea que a lo largo de la historia del narcotráfico en el Perú existen momentos muy importantes y todos relacionados al poder político de turno, ojo, y quien ha hecho que esto llegue a crecer y que se vuelva una actividad casi impune en el Perú son los operadores políticos en particular, ¿no? Ya podemos nosotros saber, los que tenemos cierta edad, que se presumía, por ejemplo, que Mantilla era un operador, se presumía en otra época de un diputado aprista, José del Pomar. Claro, incluso estuvo en la cárcel, finalmente, ¿no? Fugitivo. Claro, y el último gran operador que se conoce es Vladimiro Montesinos, que sin embargo tiene 4 juicios en el Poder Judicial, está impune, le han archivado todos los casos. O sea, todo Sudamérica sabe que el zar de la droga en Sudamérica ha sido Montesinos, menos el Poder Judicial peruano. O sea, pero ¿qué pasó en el momento en el que tú trabajabas allá? ¿Cómo descubriste de que efectivamente aquí había una serie de móviles políticos y que detrás de todo este tema de la no erradicación de los cultivos de hoja de coca ilegal
estaba a Montesinos. Claro, había móviles políticos y económicos poderosísimos, ¿no? Tanto así que la gran parte de la oficialidad y de la estructura militar estaba al servicio del narcotráfico. Y eso no lo digo yo, eso está comprobado, ¿no? Comprobado. No, pero ¿qué pasaba? O sea, ¿ustedes querían erradicar o claro. que los operativos bueno, eran previamente avisados a los individuos que se dedicaban bueno, a este tipo de cosas? nosotros digo que yo, porque la mayoría estaba comprado, ¿no? Esto me costó a mí muchísimo, mi carrera, me costó ser insultado, perseguido, difamado, que se me haga una campaña en todos los medios de comunicación, que el mismo ejército no me reconozca nada, que me expulsen de mi institución, que me vino con asilo político, me costó por el solo hecho de dar cuenta de que la estructura militar en el Alto Guayaga en esos años estaba al servicio del narcotráfico, como el famoso Vaticano. Claro. Una pista que se le alquilaba a Vaticano y donde funcionaban 11 a más firmas de narcotráfico. Y el gran competidor del Vaticano era el ministro, que era un narco colombiano, ¿no? Ya, claro, sí, el ministro. Claro, Waldo Simeón Vargas Arias, ya, que está preso en Colombia. ¿Utilizaban la misma pista de aterrizaje? No, utilizaban otras áreas, ya, pero eran grandes competidores. Entonces lo que hizo Montesinos fue ordenar el narcotráfico y someter a los cárteles. O sea, entonces yo lo que hice fue dar cuenta al comando del ejército, en ese momento al general Hermosa, tendría pues yo 37 años, y desde mi puesto pude notar esto, ver, percibir y además demostrarlo y comprobarlo. ¿Pero Montesinos qué hacía? ¿Iba, visitaba? No, Montesinos manejaba pues los vuelos de las aeronaves, manejaba los aeronaves militares para que transporten droga, para hacer el famoso trastreo, ¿no? Manejaba los apoyos a los cárteles por las bases militares, se militarizaron todas las pistas clandestinas, pero con la opción o con la misión de apoyar la salida de las aeronaves. Consentidas por Montesinos. Consentida y ordenada por Montesinos, y hombre de confianza de él en los altos mandos. Entonces cuando yo di cuenta de todo esto, pues ya se imagina. ¿Tú no sabías que Hermosa estaba metido en el negocio? No me imaginaba, pues es que a esa edad, con 37 años... Está sumamente empeñoso, casi casto del punto de vista militar, claro, no claro. Tanto, ¿no? Pero no pensar que mi comandante general iba a estar en estas cosas que son delitos, pues, muy grandes, ¿no? Muy graves, ¿no? Vamos a retornar con la conversación, ¿no? Me parece interesante tu experiencia. Amigos, hoy tenemos una pausa.